Con este pequeño vídeo iniciamos una serie de estudios sobre las principales hipótesis que se han planteado en el contexto de la moderna teoría de carteras. Todas ellas tratan de explotar algún factor o ineficiencia de los mercados susceptible de generar alfa, o sea, un rendimiento ajustado por riesgo superior al benchmark o índice de referencia tomado como base para evaluar la cartera. Cada una de las hipótesis que aquí expondremos será evaluada en términos cuantitativos y empleando el mayor histórico disponible, generalmente entre 15 y 20 años. Para ello construiremos modelos algorítmicos basados en reglas discretas y en series de datos técnicos, fundamentales y de sentimiento. En este primer vídeo nos centraremos en una hipótesis que ha sido ampliamente estudiada por el mundo académico e implementada en numerosos productos financieros, como carteras profesionales, fondos de inversión y ETFs. La hipótesis de trabajo ha tenido numerosas variantes en los últimos 30 años, pero básicamente se resume en el interrogante que tenemos en pantalla. ¿Tienen las empresas con baja volatilidad y elevado dividendo un retorno medio superior al mercado? Hasta la fecha, los resultados de productos institucionales con orientación high yield no son esperanzadores y casi ninguno de ellos consigue batir al mercado. Los tres más conocidos, el índice Dividend Aristocrats, que ha dado lugar al ETF del mismo nombre, el ETF Vanguard High Dividend Yield y el ETF Invesco SP500 High Dividend Low Volatility, se mueven por debajo del mercado y no consiguen una rentabilidad ajustada por riesgo que corrobore la hipótesis. Por tanto, si queremos validarla, tendremos que apartarnos de estos enfoques y formular portfolios dinámicos con reglas ligeramente distintas. Para construir y evaluar nuestro modelo de cartera, emplearemos la plataforma Portfolio 123, desarrollando primero un screener que nos permita analizar un amplio universo de activos y después una estrategia basada en reglas similares para evaluar con mayor precisión el constructo. Para probar la hipótesis tenemos que especificar algunos elementos: un universo de activos de muy amplio espectro, cómo cuantificar conceptos como baja volatilidad y elevado dividendo, qué ratios empresariales son los mejores para ello, algún estimador de solidez empresarial que nos permita eludir el riesgo de quiebra o impago en periodos muy largos, sobre todo en empresas de pequeño tamaño, qué política de rebalanceos y fórmulas de asignación de capital emplearemos en la construcción del portfolio dinámico y, finalmente, cómo será evaluado el modelo y con qué criterios. Por tamaño y variedad de activos nos centraremos en el mercado estadounidense, en concreto en las empresas que forman parte del índice Russell 3000, ya que representan una muestra muy significativa de todos los sectores de la economía. Para evitar los llamados penny stock, valores muy poco líquidos y con cotización inferior al dólar, introducimos las dos reglas de selección que vemos en pantalla: cierre actual superior a $1 y volumen de negociación medio en las últimas 20 sesiones por encima de los 50.000 títulos. Este filtro no es muy invasivo y eliminamos, según periodos, menos de un 2% de las empresas del índice. Para cuantificar el concepto de baja volatilidad, emplearemos un ranking ya configurado en la plataforma Portfolio 123. Su estructura es la que vemos en la diapositiva. Se asigna un peso de hasta el 50% a empresas con beta inferior al mercado en periodos de 1, 3 y 5 años y otra ponderación del 50% a las empresas menos volátiles en la misma ventana temporal. En el gráfico de la derecha podemos ver el retorno histórico de las empresas situadas en 20 percentiles conforme a este ranking. La barra roja de la izquierda es el retorno anualizado del índice en un periodo de 20 años, que como vemos ronda el 8%. La mayoría de las empresas situadas por encima del percentil del 30% tienen una rentabilidad media superior. Por tanto, elegir como criterio de selección empresas situadas en los percentiles superiores incrementa nuestra posibilidad de generar alfa. Pero realmente el efecto, una vez incluidos los gastos de transacción, es muy pequeño, por lo que necesitamos implementar otras reglas de operativa en el modelo. Para seleccionar empresas con elevado dividendo, podemos elegir alguno de los 4 ratios que vemos en pantalla. De todos ellos tenemos series históricas de unos 20 años en la aplicación Portfolio 123. ¿Qué es un dividendo anualizado razonable? En mi opinión, aquel que hace atractivo comprar una empresa con intención de mantenerla en cartera a largo plazo. Normalmente se elige un dividendo anualizado por encima del 2%. Actualmente esta rentabilidad ya es muy superior a la de la renta fija a 7 y a 10 años, que es la que suele utilizarse como referencia. ¿Por qué debemos excluir las empresas con un dividendo elevadísimo? Sencillamente, cualquier empresa que necesite pagar estas tasas de dividendo tan fuera del mercado para atraer a inversores resulta sospechosa, y debemos suponer que está pasando por dificultades. Además, rentabilidades por dividendo tan altas no son sostenibles en el tiempo. El ratio de crecimiento del dividendo también es un factor a tener en cuenta, y muchos gestores de carteras lo incorporan en sus modelos. Sin embargo, en este caso no parece decisivo y no lo vamos a implementar. El ratio payout es la cantidad de beneficio neto que una empresa destina al reparto de dividendos. Para este modelo de cartera, una franja entre el 20 y el 50% nos parece adecuada.
Ratios de reparto muy altos, superiores al 50%, no son deseables ya que lastran el crecimiento empresarial, limitan la competitividad y reducen la inversión en I+D. Esta es una regla adicional del modelo. Realmente no es necesaria, aunque empleada correctamente, añade algo de estabilidad a la cartera, sobre todo cuando se hacen evaluaciones en ventanas temporales de muchos años. Se trata de filtrar mediante el ratio Z-score de Allman a las empresas que pasan por dificultades y podrían incurrir en riesgo de impago. En esta imagen mostramos la fórmula y los 5 parámetros que se evalúan en el Z-score, pero ahora no vamos a profundizar en el tema porque no es objeto de estudio. Bástenos que las empresas con puntuaciones altas, por encima de 2, se consideran saneadas y sin riesgo aparente de quiebra. Aquí tenemos los demás parámetros del modelo de cartera que vamos a evaluar. Los rebalanceos serán mensuales. Hemos probado frecuencias más altas y no se consigue una mejora apreciable. El capital inicial de la simulación será de $100.000 y la asignación equiponderada. Fijamos el máximo de activos en 30, por lo que el capital arriesgado en cada operación no superará el 3,33%. Por último, implementamos unas comisiones realistas y realizamos un backtest en un periodo de 20 años. Vale, pues una vez explicados los elementos de nuestro modelo, vamos a abordar paso a paso su implementación en la plataforma Portfolio 123. Bueno, pues estamos en la plataforma Portfolio 123, esta es la pantalla principal. La hemos elegido básicamente para elaborar nuestras hipótesis y nuestros modelos porque fundamentalmente contiene los 3 elementos que necesitamos. Principalmente un conjunto de históricos de datos fundamentales, de sentimiento y también de cotizaciones de los mercados que nos es tremendamente útil. Contiene un editor de texto que nos viene muy bien para formular las reglas y al mismo tiempo un potente motor de backtest. Así que con estos 3 elementos tenemos una potente plataforma para experimentar y probar todas las hipótesis, incluso algunas relativamente complejas, que vamos a ir viendo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el botón Research y vamos a empezar por los rankings. Habíamos dicho que para este sistema vamos a elegir un ranking que combine baja volatilidad y baja beta. Seleccionamos los principales modelos de ranking que vienen ya preconfigurados y elegimos el Low Volatility. Aquí podemos ver la composición de este ranking. Vemos que está ponderando un 50% la baja beta y un 50% la baja volatilidad. Si lo expandimos, podemos ver todos los factores que considera. Por ejemplo, para la baja beta vemos que considera 3 ventanas temporales, 1 año, 3 años y 5 años, y para la baja volatilidad exactamente lo mismo. Para evaluar el rendimiento de este tipo de rankings tenemos una opción extraordinaria que es la opción Performance y si picamos en ella podemos hacer una evaluación histórica del comportamiento del ranking en el índice de referencia que nosotros queramos. Vamos a seleccionar el Russell 3000, que como hemos visto es el que vamos a utilizar para probar nuestra hipótesis, con el máximo número de años disponibles. En este caso serán unos 20 años. En cuanto a universo igual, vamos a seleccionar el Russell 3000 y le damos a ejecutar el proceso. Bien, aquí tenemos la rentabilidad histórica. La barra roja que tenemos a la izquierda es la rentabilidad anualizada del índice, en este caso el Russell 3000, y las empresas del Russell 3000 se agrupan en estos 20 percentiles que tenemos aquí. Podríamos haber seleccionado 10 o haber seleccionado 30 percentiles, pero vamos, el valor por defecto es el más relevante para nosotros y es el que normalmente suelo aplicar para evaluar este tipo de rankings. Vemos que quitando los primeros percentiles, los más bajos, hasta el 30 o el 35%, todos los demás tienen una ligera ventaja con respecto al índice, con respecto al Russell 3000. Así que de alguna manera se está confirmando que la baja volatilidad es rentable. Así que utilizaremos como punto de partida este ranking. Podemos seleccionar otras configuraciones, por ejemplo, elegir una política de rebalanceos diferentes. Vamos a ponerle, por ejemplo, 8 semanas. Y qué hacer con las empresas que no tienen datos en un determinado periodo. Vamos a dejar por defecto percentil NAS negative, que significa que esas empresas que no tienen datos en un corte de rebalanceo se ponen directamente al final del ranking. Para el número de percentiles, el 20 que viene por defecto vamos a aumentarlo a 30, por variar un poquito la configuración por defecto, y el resto lo dejamos igual y le damos nuevamente a ejecutar el proceso. Bien, y aquí tenemos el nuevo rendimiento histórico, dividido ahora sí en 30 cortes diferentes, en 30 percentiles, y vemos que la diferencia se mantiene. A partir del percentil del 35%, del 45%, el resto, hasta los percentiles más altos, consiguen una ligera ventaja por encima del índice de referencia. Así que parece que en cuanto a la elección de ranking, de momento estamos en el buen camino.
Para construir el modelo vamos a utilizar un screener, así que picamos en Screens, New y elegimos Stocks. Y aquí tenemos el editor de reglas para ir metiendo las diferentes reglas que formarán parte del modelo y que serán evaluadas secuencialmente en cada nuevo rebalanceo. Pero antes de meternos con las reglas, lo primero que vamos a hacer es grabar el nuevo screener con un nombre. Vamos a poner un nombre muy sencillito. LV, Low Volatility, HY, High Yield. Y ya está, le damos a grabar. Y lo primero que hacemos es irnos a los parámetros iniciales, a los settings. En cuanto a universo de activos, como hemos dicho, vamos a utilizar el Russell 3000. Utilizamos el sistema de rankings y dentro del sistema de rankings vamos a utilizar el que hemos estado viendo, el de Low Volatility. El benchmark, nuevamente seleccionamos el Russell 3000. Para el número de activos máximo en cada rebalanceo vamos a elegir un número significativamente alto, pero tampoco excesivo, 30 por ejemplo. Y el método de ranking, el método por defecto, o sea, el NAS Negative, que es el que nos permite a aquellas empresas que no tienen datos en un determinado corte de rebalanceo ponerlas al final para directamente excluirlas. Hecho esto, vamos a ir grabando las diferentes reglas. Clicamos en Rules y aquí tenemos dos formas de añadir las reglas. Mediante la herramienta Wizard, que es una forma simplificada de meter las reglas y así no tenemos que andar pensando en palabras clave y demás, o de manera libre. Lo primero que vamos a hacer es meter una restricción que evite los penny stocks. Vamos a poner que el precio sea superior a $1 y al mismo tiempo que el volumen medio de aproximadamente 20 sesiones sea superior a 50.000 títulos. Una herramienta interesante a la hora de configurar las reglas del screener es el botón Totals. Vemos que el número 2891 son las empresas que actualmente contiene el Russell 3000 y en esta primera regla vemos que ha bajado el número a 2713. Son las empresas que ha filtrado esta regla. De este modo podemos ver cuántas empresas va filtrando cada regla a medida que las vamos metiendo secuencialmente. Ahora vamos a utilizar la herramienta Wizard para introducir la siguiente regla. Va a ser la regla del dividendo, así que seleccionamos Value, Dividend Income y Yield. Exigimos un dividendo razonable. Como dijimos, este dividendo va a estar entre un mínimo del 2% y un máximo del 8%. Dijimos que más no, porque eso nos hace sospechar de que la empresa no sea una empresa demasiado robusta y estén forzando el dar un dividendo mayor para captar inversores. Y una vez elegida esta regla, la añadimos a la lista. Ya la tenemos aquí. Si picamos otra vez en Totals, vemos que ahora se reduce mucho más el universo en el que estamos seleccionando las acciones que forman parte del screener. Ahora bajamos hasta 614 acciones. Introducimos otra regla para exigir que el dividendo de las empresas seleccionadas esté por encima del promedio de su sector. Lo vamos a hacer también con la herramienta Wizard. Seleccionamos Value, Dividend, Yield y esta opción, Better than Industry Median. Picamos en ver la regla de manera libre y en vez de el parámetro Industry vamos a cambiarlo por el parámetro sector. Añadimos esta nueva regla, aquí la tenemos y vamos a ver cuántas empresas filtra. Le damos a Totals. Bien, no son demasiadas, como cabía esperar, porque ya el haber introducido la segunda condición entre 2 y 8% está por encima de la media del sector en un porcentaje altísimo, por tanto, nos quedan todavía 538 empresas. Ahora introducimos la regla del payout, nuevamente mediante la herramienta Wizard, nos vamos a Value, Dividend y Payout. Bueno, vamos a seleccionar el modo libre. Entonces decíamos que queremos un payout superior a 25% y inferior a 50%. Cortamos y pegamos y ponemos aquí. Y inferior a 50%. Bien, añadimos esta regla y ya la tenemos en nuestro editor. Vamos a ver también cuántas empresas filtra esta regla. Bien, ahora ya el filtro es considerablemente mayor que en el caso anterior. De 538 bajamos a 184. No pasa nada porque como hemos seleccionado un máximo de 30 activos, todavía tenemos un número suficiente para poder seguir seleccionando.
Bien, con estas 4 reglas ya podemos hacer un primer backtest y ver cómo se comportaría el modelo en una ventana temporal de amplio espectro. Así que seleccionamos la herramienta de backtest. Los parámetros por defecto los vamos a dejar tal cual. A la derecha seleccionamos el periodo máximo. El rebalanceo lo dejamos en 4 semanas y ejecutamos el backtest. Bueno, pues vemos que los resultados en realidad no son malos en tanto en cuanto estamos superando al índice de referencia, tanto por lo que respecta al drawdown como por lo que respecta al retorno anualizado. De hecho, estamos generando un alfa de un 4,11%, lo cual está bastante bien. Sin embargo, podemos mejorar la estabilidad del modelo añadiendo la regla del Altman Z-Score. Vamos a comprobarlo. Volvemos otra vez al editor de reglas y añadimos una nueva regla. Altman Z-Score. Elegimos el modelo trailing de 12 meses y pedimos que las empresas tengan un valor superior a 2. Bien, pues evaluamos esta nueva regla, volvemos otra vez a backtest y vamos a ver si realmente mejora el rendimiento de la estrategia. Elegimos el periodo máximo y ejecutamos otra vez el backtest. Bien, pues vemos que efectivamente la mejora es notable. Tanto el retorno anualizado como el drawdown son mucho mejores que sin incluir el Altman Z-Score para estabilizar el modelo. El ratio de Sharpe sube hasta 0,90, lo cual está extraordinario, muy por encima del índice de referencia, que es solamente el 0,47, y la rentabilidad ajustada por riesgo en términos de sortino también sube bastante, sube hasta el 1,18. Así que hemos conseguido un modelo que bate claramente al mercado y que consigue generar un alfa razonablemente bueno. Luego parece que nuestra hipótesis de partida se ve confirmada con este pequeño conjunto de reglas, al menos en teoría. Para mejorar la precisión del backtest, procedemos a hacer un rolling backtest que consiste fundamentalmente en evaluar el modelo en cortes temporales sucesivos. En este caso, la frecuencia de rebalanceo la mantenemos en 4 semanas y los cortes van a ser de 6 meses, 182 días. Y luego veremos pues, los promedios de retorno de cada corte, de drawdown, etcétera, etcétera. Vamos a ejecutar esta simulación. Bien, ya la tenemos, ha sido rapidísima la ejecución. Nos vamos a fijar sobre todo en esta columna, en la columna del retorno de nuestro modelo, el retorno del benchmark y el exceso de retorno. Aquí lo tenemos en cada una de las franjas temporales que se han evaluado y abajo del todo tenemos los datos promedio. Este sería el promedio de retorno de todos los cortes evaluados, 6,47. De los mercados alcistas, el promedio de retorno es 9,94 y en los mercados bajistas es menos 3,51. Comparándolo con el benchmark, que es la columna a la derecha, la rentabilidad promedio es 5,09 de los cortes. En los mercados alcistas es un poco mejor, sube hasta el 10,23, pero en los bajistas se derrumba mucho más, cae hasta el menos 9,67. Por tanto, la diferencia de retorno o el alfa a favor de nuestro modelo es un 6,16%, lo cual significa bueno, pues que este modelo aparentemente funciona y nuevamente con esta evaluación más completa hemos corroborado nuestra hipótesis de partida. Por último, vamos a verificar nuestra hipótesis pasando del screener a una estrategia, con lo que se suelen obtener resultados más precisos en general. Nos vamos a estrategias simuladas. Esta vez no vamos a construirla desde el principio, simplemente vamos a seleccionar la estrategia directamente de la lista. Vamos a seleccionar la estrategia Vigil, que tiene aproximadamente las mismas reglas. Estas son las reglas de la estrategia, como vemos prácticamente iguales. Aquí estamos exigiendo simplemente que la media sea superior al sector, la media del dividendo me refiero, y por lo demás pues todo es lo mismo. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues disminuir el número de empresas que van a entrar en el listado en cada corte temporal, pero al mismo tiempo aumentamos la precisión. Si le damos a Rerun, podemos ver todos los parámetros de la estrategia. En la pantalla de parámetros generales, como podemos ver, tenemos el capital inicial, el benchmark, el tipo de deslizamiento que estamos aplicando, el tipo de transacción, etc. Vamos a dejar los parámetros por defecto tal y cual están aquí. Si nos vamos a la ventana de rebalanceos, aquí podemos seleccionar la forma de asignación, si queremos una asignación equiponderada o por porcentajes o queremos incluir una fórmula de asignación. Vamos a dejarlo así, vamos a elegir una asignación equiponderada y unos 30 activos para mantener la valoración que hicimos en el screener, lo que equivale al 3,33% invertido en cada activo. El rebalanceo lo hacemos igualmente cada 4 semanas. Nos vamos al universo y rankings.
Aquí está correctamente puesto, Low Volatility, el universo es el Russell 3000, las reglas como vemos son las mismas con esta pequeña variante que hemos incluido en la regla tercera, que el dividendo sea mayor al dividendo medio del sector multiplicado por un factor del 50%, que en este caso el multiplicador es 1,5, y el resto de las reglas, como vemos, exactamente igual. En el apartado Sell podríamos incluir reglas para vender. La única regla que incluimos, que suele ponerse casi por defecto en todas las estrategias, es que si un determinado activo cae en el siguiente rebalanceo hacia un nivel muy bajo del ranking, sale del ranking. Podemos utilizar el valor 30, que es el número de activos que hemos fijado, pero esto no es conveniente porque en cada nuevo rebalanceo estarían entrando y saliendo empresas con mucha facilidad y al final lo único que estaríamos generando es gasto en comisiones. Siempre conviene dejar una pequeña holgura. Poner 60 nos parece razonable y da bastante buen resultado en general, por lo menos en este tipo de simulaciones. En cuanto a stop loss, bueno, pues en este modelo no vamos a incluir ningún stop loss. Reglas de cobertura tampoco vamos a incluir ninguna. Periodos y restricciones, vamos a hacer un backtest de amplio espectro, igual de 20 años, sin ninguna restricción, y ejecutamos el backtest. Bien, este sería el gráfico comparado del modelo frente al benchmark. Vemos que el modelo tiene una rentabilidad muy superior a la del benchmark y además una rentabilidad relativamente estable en todo el periodo. El retorno anualizado del modelo es un poquito más bajo que en el screener, entre otras cosas porque cuando se convierten estas reglas, cuando se pasan al sistema, la evaluación es ligeramente diferente y más precisa. Ahora es del 11,71, lo cual sigue estando muy bien. El drawdown es del 36%. Y los ratios de Sharpe y Sortino pues son también bastante buenos. El de Sharpe concretamente, que es el que vemos aquí, es 0,91. El de Sortino pues posiblemente, ya lo veremos más tarde, será de 1,19, 1,20. Accediendo a las estadísticas podemos ver tablas de rendimiento comparado entre el modelo y el Russell 3000 mucho más precisas, la rentabilidad total del periodo, el retorno anualizado de los dos, en diferentes cortes temporales la rentabilidad, 4 semanas, 13 semanas, 1 año, 3 años. En fin, podemos sacar una información complementaria pues bastante más completa. También tenemos la rentabilidad mensual. No es que sea especialmente útil, pero bueno, si hubiera algún proceso estacional ahí, veríamos que determinados meses concentran una mayor rentabilidad. Luego tenemos el retorno en cortes anuales del modelo, del benchmark y el exceso de retorno. Y por último tenemos el gráfico de distribución. Los gráficos de distribución, en este caso mensual, que como vemos son favorables al modelo. Aquí tenemos un gráfico más detallado de la evolución del modelo. Podemos ver el equity curve con más amplitud, el drawdown. Vemos que el drawdown de nuestro modelo en todos los casos, en todos los periodos, es inferior al drawdown del índice de referencia. El porcentaje de dinero invertido, que siempre suele estar en torno al 100%, entre otras cosas porque no hemos puesto ningún sistema de cobertura y porque el número de activos máximo, o sea, el número de 30 activos, se satisface prácticamente en todos los cortes temporales, en todos los rebalanceos. Por eso el número de posiciones, como vemos aquí abajo, prácticamente en cada rebalanceo es 30, 30, 30, salvo en alguna excepción que puede bajar, pero baja muy poquito, baja hasta 25 o 28. Bueno, pues hasta aquí nuestra simulación de la hipótesis de baja volatilidad y alto dividendo. Espero que os haya gustado y próximamente iremos sacando evaluaciones y formulaciones de más hipótesis de trabajo clásicas sobre los mercados, enfocadas sobre todo al tema de los portfolios dinámicos.